Se dispara el tipo de interés de la deuda pública japonesa y salpica a los mercados financieros globales después de que la primera ministra nipona anuncie un mayor déficit público. Veámoslo. El próximo 8 de febrero, Japón celebrará elecciones anticipadas y como medida electoralista, Sanae Takaichi, la actual primer ministro del país, acaba de plantear suprimir durante 2 años el impuesto que grava los alimentos en Japón. Bajar impuestos está muy bien, desde luego desde este canal lo apoyamos, pero si uno recorta impuestos, lógicamente también tendrá que recortar el gasto, porque en caso contrario lo que tiende a suceder es que el Estado emite más deuda pública. Y cuando un Estado como el japonés ya está muy endeudado, mandar a los mercados el mensaje de que vas a emitir todavía más deuda pública puede generar miedos y problemas. Y eso es lo que le ha sucedido justo hoy a la deuda japonesa. No en vano, en un reciente vídeo de hace un par de días, ya explicamos que los pasivos del Estado japonés estaban cotizando en condiciones de fragilidad dentro de los mercados. Y cuando tu deuda ya está cotizando en condiciones de fragilidad, si añades todavía más leña al fuego, si mandas el mensaje de que vas a emitir mucha más deuda pública que el mercado ya no está dispuesto a absorberte, pues entonces pasa lo que pasa, a saber, que los tipos de interés se disparan. Fijaos en este gráfico que recoge el tipo de interés de la deuda japonesa a 30 años. Solo hoy se ha elevado desde el 3,6% hasta el 3,9%, rozando ya, por tanto, el 4% de tipo de interés anual. Visto con algo más de perspectiva, en el último año, el tipo de interés del bono japonés a 10 años prácticamente se ha duplicado. Hace un año estaba en el 2,2% y ahora, repito, rozando el 4%. Una dinámica similar, de hecho, ha seguido el tipo de interés del bono a 40 años. En un día ha pasado del 3,9% al 4,2%, superando por primera vez en la historia este nivel del 4%. Solo en un año se ha incrementado desde el 2,6% anual hasta el actual 4,2%. Es lógico, si la primera ministra de Japón anuncia que en caso de ganar las elecciones va a incrementar el déficit público del país y por tanto va a emitir más deuda pública de la que los mercados pensaban que iba a emitir, pues entonces el precio, el coste financiero de esa deuda pública se encarece. Y esto en un país tan endeudado como Japón, más del 200% del PIB en deuda pública, tensiona todavía más sus frágiles finanzas públicas, porque el coste financiero que ha de asumir en sus presupuestos crece con el tipo de interés medio de la deuda. Y sí, desde luego el Banco Central de Japón podría ponerse a comprar deuda pública del Tesoro emitiendo nuevos yenes para adquirirla, que es algo que había venido haciendo durante los últimos años. Pero tengas en cuenta que si la oferta de yenes se incrementa todavía más sin que haya demanda global por esos yenes, lo que sucederá es lo que ha venido sucediendo durante los últimos años, que el yen se depreciará. Ahora mismo, de hecho, ya está cotizando a uno de sus peores niveles desde el año 1990, desde hace 35 años, en concreto, casi 160 yenes por dólar. Y si el yen se deprecia todavía más, pues entonces Japón importará inflación, los precios internos subirán, de tal manera que en última instancia el gobierno japonés financiará su gasto público a través de ese impuesto inflacionista sobre la población. Fijaos en el absurdo. Sanae Takaichi propone bajar el impuesto sobre los alimentos de la población japonesa y al final termina subiéndose un impuesto generalizado sobre la población como es la inflación. Ahora bien, no pensemos que las consecuencias de este encarecimiento de la deuda pública japonesa se concentran en los mercados financieros nipones.
Si los tipos de interés de la deuda pública japonesa aumentan, esta se vuelve más atractiva para los inversores, especialmente nacionales. Y eso significa que parte de los inversores nacionales japoneses que estuviesen invertidos en deuda pública extranjera, ya sea deuda pública estadounidense o deuda pública europea, pueden decidir desinvertir en esa deuda pública extranjera, que ya no paga en relación a la japonesa un tipo de interés tan alto, y redirigir su financiación, sus ahorros, a comprar deuda pública japonesa. O dicho de otra manera, la mayor demanda interna por deuda pública japonesa se traduce en menor demanda japonesa de deuda pública de los Estados Unidos o de los países europeos. Tomemos el caso de Estados Unidos. Su deuda pública a 30 años ya está rozando un tipo de interés del 5%, a pesar de que durante los últimos trimestres la Reserva Federal ha bajado sostenidamente sus tipos de interés. O tomemos también el caso de Francia. El tipo de interés de su deuda pública a 30 años supera el 4,4%, el más alto desde 2009. O el caso de Alemania. El bono a 30 años del Estado alemán se ubica cerca del 3,5%, su nivel más elevado desde el año 2011, y tanto en el caso de Alemania como en el de Francia, todo ello a pesar de que durante los últimos años el Banco Central Europeo ha recortado sus tipos de interés desde el 4% al 2%. Están hoy los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo más altos que cuando el Banco Central Europeo tenía los tipos de interés al doble que ahora. Y por cierto, si queréis aprovechar este entorno de altos tipos de interés en la deuda pública a medio y largo plazo, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic. Si sois inversores conservadores que buscáis una rentabilidad estable, así como minimizar los riesgos de contraparte, es decir, si sois inversores conservadores a los que les interesa invertir en renta fija, Trade Republic acaba de lanzar distintas opciones de ETFs de renta fija, con distintos plazos, con distinta moneda y por tanto con diferentes rentabilidades. Se puede invertir, por ejemplo, en ETFs de deuda pública y privada denominada en euros y que ofrecen rentabilidades del 1,85% hasta diciembre de 2026, del 2,14% hasta diciembre de 2027, del 2,14% anual hasta diciembre de 2027 o del 3% anual hasta diciembre de 2030. O a su vez, si quiere salir de la eurozona, también puede invertir en un ETF de deuda pública y privada denominada en dólares que ofrece como rentabilidad el 4,25% anual en dólares hasta el año 2035. Puedes obtener más información sobre los distintos ETFs de Trade Republic sobre renta fija pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Esta fuerte subida de los tipos de interés de la deuda pública japonesa a largo plazo no tiene que tomarse necesariamente como un aviso de una crisis financiera que esté por llegar. Precisamente porque lo que suceda en los mercados financieros japoneses termina afectando a los mercados financieros globales, el gobierno japonés ya ha recibido presiones por parte del mismísimo secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para que empiecen a rectificar. Desde Davos, Scott Bessent ha declarado en público lo siguiente: he estado en contacto con la ministra japonesa de Finanzas y estoy convencido de que empezarán a decir cosas que calmarán a los mercados. Dicho y hecho, la ministra japonesa de Finanzas, Atsuki Katayama, ha salido a la palestra en Bloomberg Televisión a señalar que ellos están muy comprometidos con la estabilidad presupuestaria a largo plazo. Desde el pasado mes de octubre, nuestra política fiscal ha sido coherentemente responsable y sostenible, no expansiva, y los números lo demuestran con claridad. Me gustaría que todos en los mercados se calmaran. Vamos, que aunque la primera ministra prometa eliminar el impuesto que grava los alimentos en Japón, quizá no lo terminan haciendo si eso pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas. Que nos vamos a portar bien, que la promesa de eliminar ese impuesto solo ha sido un arrebato electoralista, pero no se preocupen que si hace falta, incumplimos nuestra promesa.
Pero lo que ha sucedido hoy en los mercados sí pone de manifiesto una preocupante tendencia financiera que respecto a la deuda pública japonesa y a los efectos que puede tener sobre el resto de la deuda pública global, no son de hoy, sino de los últimos años. Lo que pone de manifiesto es que la desconfianza en la solidez de las finanzas públicas japonesas cada vez es mayor y que por tanto basta un anuncio extemporáneo como este, basta un anuncio de que la política fiscal va a adoptar un tono expansivo, emitiendo mucha más deuda pública, para que los inversores en deuda pública japonesa comiencen a ponerse nerviosos y de rebote eso afecte al resto de deuda pública global. Al final, los países que se sobreendeudan, en el mejor de los casos, pierden margen de maniobra y en el peor de los casos terminan arruinando a su población, ya sea entre reestructuraciones de deuda o inflación galopante.